digno de todo loor, digno de toda alabanza, eres digno de toda adoración. Gracias, bendito Dios, por este nuevo día. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú, Señor, nos has dado, Padre, con este nuevo amanecer. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, porque eres grande, porque eres sublime, porque eres, Señor, fiel, porque eres misericordioso. No hay nadie como tú, oh Santo de Israel. No hay nadie como tú, oh Rey de Reyes, Señor de Señores. Todo, Señor, toda la gloria, santo nombre. Mi alma, Señor, te exalta. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Santo, 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 santo. No hay nadie como tú, oh poderoso Dios de Judá. Señores, en el nombre de Jesús de Nazaret, se limpian los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu casa se limpian los aires en el nombre de Jesús de Nazaret. En tu oficina, en tu empresa, en el nombre de Jesús declaramos la cobertura de Dios Padre y del Espíritu Santo, la compañía, los ángeles de Dios, aquellos ángeles comisionados para este momento, aquellos ángeles comisionados para este tiempo, aquellos ángeles ministradores de la palabra, ministradores del poder de Dios, ministradores de la luz de Cristo alrededor de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquello que es contrario a la presencia de Dios es totalmente quitado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo aquello que es contrario a la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu casa es quitado ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret vallado de ángeles, vallado de protección sobre aquellas personas que hacen parte de nuestra familia, sobre aquellas personas que nos rodean, sobre aquellos que hacen parte de tus amistades, sobre aquellos que hacen parte de tus hijos, sobre aquellos que están allí alrededor de tu vida, aquellos que han estado y permanecen fiel. Le pedimos a Dios que sea viéndolo en el nombre de Jesús de Nazaret, todo mal, de todo peligro, de todo accidente, de todo aquello que el enemigo quiera planear para deteriorar su salud, sea totalmente anulado en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Señor, tu presencia en cada uno, Señor, de nosotros y aún en nuestra parentela, bendito Dios, extendida. Te damos todo el honor, toda la gloria, Padre, porque solamente tú te lo mereces. Señor, te presento este tiempo, bendito Dios, una palabra fresca, una palabra que hidrata, una palabra que renueva, Señor, las fuerzas, una palabra, oh Cordero Santo, que nos capacita, una palabra que nos instruye, una palabra, bendito Dios, que nos da la vitalidad que necesitamos. Gracias, Señor Jesús, porque hoy, bendito Dios, tú traes una palabra, Señor, para nosotros. Y te pedimos que esta palabra, bendito Padre de la gloria, haga, bendito Dios, efecto en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Que esta palabra cumpla su propósito en nuestros corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en tu palabra dice, oh Cordero Santo, que tu palabra, oh Rey, no vuelve vacía. Y por eso declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que esta palabra, Padre, hace, Señor, su propósito, en cual, bendito Dios, es potencializar nuestra fe. Es potencializar nuestra fe, oh Cordero Santo. Te alabamos, Señor, y te adoramos por siempre y para siempre. Y nos ponemos, Señor, en disposición. Disponemos, Señor, nuestro corazón para aprender, para enriquecernos con tu palabra, para alimentar nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Ministra, Señor, con tu palabra. Ministra, Señor, con tu palabra, Señor, cada corazón. Tú conoces aquellas necesidades, aquellos faltantes, Señor, que tienen tus hijos. Tú conoces de qué tienen necesidades, Santo de Israel. Tú conoces, bendito Dios, aquello que les aqueja. Tú conoces, Señor, qué es lo que necesitan, Padre, para poder ver aquel milagro que están clamando. Aquel milagro conforme a tu voluntad, bendito Dios, que está delante de tu presencia. Por aquellos, Señor, que claman de día y de noche. Te damos gracias, Padre, por lo que tú, Señor, comenzaste a hacer desde ya, porque a partir de ahora declaro que la fe comienza a potencializarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la fe comienza a potencializarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, te alabamos, Señor, y te glorificamos por siempre y para siempre en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Dios bendiga a aquellas personas que se están conectando y también a aquellas personas que estuvieron y ya no están. Que la bendición de Dios también les alcance. Le pido a Dios que sea también bendiciendo a aquellas personas que se encuentran detrás de la pantalla. Hoy es un día, como todos los días, es un día que uno debe desafiarse. Todos los días uno debe desafiar la fe y desafiar también algunas otras cosas para poder seguir de pie delante de los hombres y de rodillas delante de la presencia de Dios, creyendo en aquellas cosas que humanamente vemos imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y ese es el tema de hoy. Dios, le pedí un tema esta mañana a Dios porque la verdad es que yo decía, Señor, tú conoces la necesidad de tus hijos, tú conoces cuáles son los faltantes espirituales que tienen cada uno, porque obviamente tú conoces lo que creaste, pero también enséñame, bendito Dios, y háblame porque en ocasiones cometemos errores, nos apresuramos a tomar decisiones debido al afán, a la ansiedad, a la no respuesta, Señor, tuya. Entonces, a veces nuestra humanidad, decimos saber esperar en ti, pero también la carne quiere mandar y hasta da ideas de cómo solventar alguna situación o cómo salir de ella. Pero hoy Dios te dice, mantente en el lugar donde te he puesto, esperando aquella respuesta. En la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Él no te va a decir cuándo te va a responder, solamente Él dice, yo te responderé. Entonces, cuando demora tanto esa respuesta, nos desesperamos, nos angustiamos, corremos a hacer las cosas a nuestra manera, nos desalentamos, viene la duda, viene la aflicción, viene el miedo frente a aquello que ya puede que se aproxima, digamos que la fecha de algo y creemos que Dios no va a dar respuesta, pero resulta que Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Lo que pasa es que nosotros humanamente somos muy limitados y no vemos el mover de Dios. El mover de Dios no hace, digamos que en ocasiones Dios no hace, digamos que pomposidades. Vea, esta es la manera que yo hago las cosas. No, a veces Dios en secreto hace las cosas más rápido de lo que nosotros podamos esperar. Entonces, hoy esta palabra es para aquella persona que de pronto está pasando por un momento de desespero, un momento de que no sabe de qué, digamos que no sabe de qué más, digamos que monte pegarse, no sabe de qué otra cosa puede hacer. En su desespero el enemigo le dice, tu Señor no te escucha, tu Señor no te va a responder. Mira lo que tú has hecho para Él y mira cómo Él te tiene a ti desesperado, desesperada. No, ese espíritu de desespero no es de parte de Dios. Ese espíritu de desespero es generado por el enemigo para desequilibrar tu fe. Así que hoy vas a saltar y reprender y echar fuera ese espíritu de desespero en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque está bien que en la palabra de Dios dice que Él responderá, pero también en la palabra de Dios dice que Él conoce la aflicción de sus hijos. ¿Sí? Él inclina sus oídos al clamor de sus hijos, porque Dios conoce nuestra aflicción, Dios conoce nuestras necesidades. Dios nunca va a llegar tarde a aquella cosa que verdaderamente le pedimos. Dios nunca va a llegar tarde a aquello que ya estamos expectantes a que vamos a recibir. Dios nunca va a llegar tarde a darnos esa respuesta de que tenemos delante de su presencia. Entonces, hoy Dios nos dice, porque también me incluyo allí, no limites el poder de Dios por causa de tu mucha incredulidad que alberga en tu mente. No limites el poder de Dios por la mucha incredulidad que alberga tu mente, lo cual también sea adecuado en tu alma. Lo cual también sea adecuado en tu alma. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
Entonces nosotros no debemos de aceptar ningún tipo de limitantes que inciten a detener la bendición de Dios, porque en el momento que comenzamos a dudar, también esa bendición en cual hemos creído que Dios la va a hacer, comienza también a detenerse. Entonces nosotros también trabajamos sin querer con el enemigo cuando dudamos. Dios dice tengan fe y el enemigo dice duda. Entonces ya quedamos en un punto donde nosotros debemos de decidir a quién creerle o con quién unirnos también, porque si nuestra fe está inclinada a Dios totalmente, sabemos que Él algo hará de manera sobrenatural en nuestras vidas. Pero si nosotros comenzamos a dudar de lo que Dios ya nos dijo, de lo que ya Dios confirmó, de lo que ya Dios mostró, y comenzamos a dudar pese a lo que ya Dios con evidencia nos da a entender que sí vamos a recibir porque ha sido conforme a su voluntad nuestra petición. Entonces lo que estamos haciendo nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, es retener aquella bendición con la duda. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de permanecer en una credulidad y no en una incredulidad, no contaminar nuestra alma con aquellos pensamientos que llevan a una incredulidad, aquellos pensamientos que llevan a limitar el poder de Dios. Tú como hijo o hija de Dios le pides a Dios un milagro, le pides a Dios una intervención sobrenatural y divina. Tú le pediste a Dios algo que verdaderamente ha sido como digamos, muy claro, digamos que le pediste a Dios algo muy claro de que Señor, yo te pido Padre que por favor me hagas este milagro en la salud, y Dios dice te haré ese milagro, pero solamente tú debes de creer en mí. Entonces ya comienza el enemigo también a enviarte dardos de duda. Eso es imposible, eso no va a suceder. Esa enfermedad no hay reversa, ya los médicos están diciendo que aquí ya no hay más nada que hacer. Entonces ya comienzas a inclinar tus oídos a cosas vanas, a cosas que verdaderamente ha sido el enemigo hablando a través de otras personas. La ciencia está, Dios bendiga a los médicos, Dios bendiga a la ciencia, pero hay cosas que el enemigo toma en ellos para sí mismo inestabilizar la fe de aquel hijo de Dios. Y es allí donde tú debes de determinar en quién verdaderamente creer. Tú como hijo o hija de Dios, si le pides a Dios un milagro, una intervención divina, pero tu intelecto y tu razonamiento humano dice esto es imposible, solo es un milagro. Solo es un milagro. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es algo sobrenatural? ¿Qué es algo sobrenatural de Dios? Algo que ni la ciencia puede hacer. Son cosas que verdaderamente son digamos que extraordinarias, porque Dios es un Dios extraordinario. Dios no es un Dios que se limita con los pensamientos del hombre, ni mucho menos con su razonamiento. Dios dice, yo no me voy con tus pensamientos, mis pensamientos son diferentes a tus pensamientos. Como es más profundo, como es más grande los cielos, ahí también son mis pensamientos. Nosotros somos creaciones limitadas. Es limitada nuestra vista, es limitada nuestra mente. Sí, entonces ya cuando comenzamos a conocer la verdad que es Jesús, cuando ya comenzamos a caminar en el camino de la justicia, ya también Dios nos envuelve en esa misma atmósfera de lo sobrenatural. Entonces cuando nosotros como hijos de Dios caminamos en lo sobrenatural, entonces lo que nosotros debemos de esperar también es que el milagro que estamos pidiendo a Dios sea de manera sobrenatural, sea de manera gigante, sea súper grande. Porque el ser humano está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, a su amaño, pero realmente cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros decimos Señor, en ti Señor deposito, bendito Dios, esta situación y yo sé que tú me vas a ayudar. Yo sé, bendito Dios, porque verdaderamente es imposible humanamente hacerlo o humanamente tenerlo, pero yo sé que tú, Señor, eres que moverás a aquellas personas adecuadas y las pondré en mi camino para llevarme, bendito Dios, al cumplimiento de esta petición. Y yo veré este milagro.
Para la ciencia es imposible que se cree un órgano. Ay, esto tiene que ser un trasplante. Pero si Dios dice, te daré un nuevo riñón, ¿cómo yo voy a dudar de lo que Dios puede hacer en darme un nuevo riñón? Si Él fue que creó el cuerpo, si Él sabe cómo funciona y cómo opera cada uno de los riñones, qué es lo que se necesita para que funcione ese riñón. Si para la ciencia es imposible que Dios te dé un corazón, que Dios te dé un corazón nuevo, Dios dice, yo te daré un corazón nuevo. Yo te daré un corazón nuevo. No tiene que ser un trasplante, tomar algunas partes de los animales o hacer una cirugía en corazón abierto y poner allí un bypass. No. Nada de monitoreo en el corazón, nada de esas cosas que no van acorde al diseño de Dios. Señor, dame un nuevo corazón. Señor, destapa las coronarias. Señor, limpia las venas. Señor, limpia las arterias. Señor, transforma mi corazón y también dame un nuevo corazón. Porque el que creó y diseñó mi cuerpo sabe qué es lo que necesito y de qué manera también puede operar mi corazón. De qué manera puede funcionar mi corazón. Yo no puedo basarme al concepto de una ciencia. Yo no puedo basarme al concepto de determinarme en creer. Yo debo determinarme en creer. Vive Cristo para siempre. Entonces Dios dice, ¿cuáles son aquellos imposibles en cual tú has tenido y has puesto limitada tu fe? ¿Cuáles son aquellos imposibles que tú has venido declarando como imposible? Es imposible que Dios me dé una casa propia, es imposible que Dios me dé una vacante aquí en este ingenio, porque este ingenio de pronto la parte del proceso de vinculación sea con mucho protocolo y con mucho filtro, entonces eso para mí es imposible. No es imposible que yo me gane la beca a la universidad porque no cumplo los requisitos y además que el ICETEX también está imponiendo mucha reglamentación, entonces como que es imposible, más bien me toca meterme en una deuda gigante para poder estudiar. No, para Dios no hay nada imposible. Si Dios te va a dar a ti una beca, Él te la va a dar. Si tú le clamas con fe a Dios una beca, Él te la va a dar. Si tú le clamas con fe a Dios esa vacante en ese lugar, Él te lo va a dar. ¿Acaso no dice en Lucas capítulo 18, versículo 27, así como está también en la pantalla? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Acaso no dice también en Mateo 19, versículo 26? Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y lo único que Dios no hace es mentir. Es lo único que hace Dios. Dios lo que no puede hacer, porque va en contra de su naturaleza, es mentir. Porque Dios dice en su palabra, en Números capítulo 23, versículo 19, que Él no es hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse. Dios cuando da una palabra, Dios cuando da una promesa, Él lo cumple. Estos días hablamos de las promesas, que Dios, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios es cumplir su promesa. Y por eso nosotros debemos también de mantenernos firmes y fieles en Él, creyéndole en todo lo que Él nos dice. Señor, yo te pido, Padre, una vacante en tal ingenio, en tal ente gubernamental. Dios puede abrir esa puerta. Es que yo no tengo apadrinamiento para que me puedan vincular en esa empresa, en ese ente gubernamental. Además que se maneja mucho la rosca, coloquialmente hablando a los colombianos, no. A Dios no le interesa la rosca que se maneje en ningún ente, en ningún ente gubernamental. A Dios no le interesa Dios no se va por la rosca que manejen en la empresa. Dios no se va en la rosca que maneje en ese instituto. En ese negocio. Dios solamente dice, si te voy a bendecir, yo mismo generaré esa vacante para que mi hijo o mi hija la ocupe, para que mi hijo o mi hija la ocupe. Pero nosotros últimamente estamos inclinando mucho los oídos al diablo, que Dios lo reprenda, poniendo limitantes. Si Dios te dice, trasládate a ese lugar, porque yo sustentaré, yo supliré todo lo que va en relación a ese lugar. Y creemos que Dios en cualquier momento nos va a fallar, y Dios no falla. Los que sí fallamos somos los seres humanos. Los que sí fallamos somos los seres humanos.
Si Dios te dio un lugar, un territorio de conquista, créele a Dios por ese lugar y ese territorio de conquista. En el 2018 Dios me dijo que me iba a bajar al centro. Yo vivía acá en Medellín, yo vivía en el barrio Robledo, y en el 2016 Dios me dijo, te trasladaré de barrio. De la misma manera como Él me lo dijo en el 2012, cuando estando viviendo en Cali, me dijo, te trasladaré de ciudad, te cambiaré de ciudad. Entonces, en el 2016 yo le decía, Señor, no me gusta más este barrio. Señor, yo bendigo todos los barrios de Medellín en el nombre de Jesús de Nazaret, pero sácame de este barrio. Y Dios me dijo, te sacaré de este barrio. Te sacaré de este barrio. Y la verdad, yo decía, Señor, gracias. Entonces yo comencé a pedirle a Dios que en qué lugar Él me quería ver, en qué lugar Él quería comenzar también el propósito por el cual me había traído acá en Medellín, porque Medellín es un territorio donde Dios me trasladó para cumplimiento de su promesa, cumplimiento de su propósito. Y la verdad que al principio no fue nada fácil, pero mi fe me ha sostenido. La fe en la palabra y la promesa que Dios me ha sostenido. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios lo librará. Y yo lo puedo decir porque Dios me ha sostenido. Dios me trajo de Cali en el 2014, pero me dio la palabra en el 2012. El número 12 en mí tiene mucho valor y también tiene mucho significado. Y Dios en el 2012 me dio esa palabra que me iba a trasladar de ciudad, y también de la misma manera me lo dijo que me iba a trasladar de barrio en el 2016. Comencé a llorar por esa palabra, comencé a orar por esa promesa. No tenía absolutamente nada. Yo llegué acá a Medellín viviendo por fe, y aún sigo viviendo por fe y no por vista. Aún sigo viviendo por fe y no por vista. Porque he entendido que ha sido Dios. He entendido que ha sido Dios quien me ha fortalecido. He entendido que es el mismo Dios quien me sustenta. Es el mismo Dios quien suple mis necesidades. En ocasiones yo decía, Dios mío, pero aquí ¿de dónde, Padre? ¿Cómo yo voy a salir de esta situación? ¿Cómo yo voy a pagar esto? Pero Dios siempre me sorprendía. Dios siempre llegaba con una respuesta de la manera que yo menos me imaginaba. Y es tan impactante. Sigue siendo impactante la manera y mover de Dios sobrenatural en sus vidas, en sus hijos, cuando uno se determina en creer, cuando uno determina en confiar en Él. Por eso yo te puedo decir que cuando tú le clamas a Dios con fe, Él te va a sorprender de una manera que tú menos te lo imaginas, de la manera que tú menos crees. Él te va a sorprender. ¿Por qué? Porque has depositado en Dios tu confianza, porque no has depositado tu confianza en carro, ni en caballo, ni en imágenes, ni en idolatría, ni en hechicero, ni chamán, ni en nada de esas cosas que van en pro al ocultismo. Entonces nosotros, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, Él viene con recompensa. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él siempre nos va a recompensar esa fe. Y muchas veces las personas no reciben porque limitan la fe, porque inclinan su fe en cosas vanas, en cosas perecederas, en aquellas cosas que verdaderamente no tienen ningún valor, ningún sentido espiritual. Porque las personas en su afán, en querer resolver las cosas rápidas, acuden a prácticas que verdaderamente terminan ofendiendo a Dios. Y dicen creer en Dios con su boca, pero su corazón verdaderamente está inclinado a las cosas que verdaderamente el enemigo les puede ofertar. Y le creen más a Satanás que al mismo Dios, quien los creó, quien sabe cómo hacer las cosas. Satanás no sabe planear la vida de ningún hijo de Dios, lo que sabe es destruir la vida de los hijos de Dios. Entonces hay personas que depositan, inclinan su fe a cosas vanas y perecederas, y dejan a Dios por un lado, y también dejan de creerle a Dios con la palabra y la promesa que le han dado. Y hoy es el día de inclinar tu fe totalmente en Dios. Hoy es el día de decir, Señor, yo hoy decido creer en ti. Hoy decido creer en aquello que antes pensaba y creía que era imposible para mí. Hoy, Señor, deposito mi confianza plena y totalmente en ti. Señor, yo decido hoy, bendito Dios, aferrarme a ti.
No aferrarme a cosas vanas ni perecederas. No aferrarme ni mucho menos adecuar un área para el enemigo para que tome control y generar todo tipo de muerte en mi vida. Porque lo que el enemigo se muestra con favores realmente está preparando tu caída, preparando el empujón. El enemigo es experto en dañar propósito. El enemigo no es el creador de la vida. Él no da vida a absolutamente nada. El único que da vida y vida en abundancia es el Señor Jesucristo. El único que da vida y vida en abundancia a nosotros es el Señor Jesucristo. Ay, es que si yo no busco esta piedra y no la mantengo en el bolsillo, entonces algo me va a pasar, porque yo ya creo que estos cuarzos son los que atraen la buena suerte y eliminan las malas energías. Y estas piedras de Onis, esta piedra del volcán, no sé, de Machu Picchu, eso mejor dicho trae la buena suerte. No, mentira del diablo. Lo único que te va a traer la bendición es depositar toda tu confianza en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, entonces nosotros ponemos limitante a lo que Dios puede hacer a favor de nuestras vidas. Lo que Dios hace es para bendición, y la bendición de Dios es la que enriquece, y ese enriquecimiento y la bendición de Dios se prolonga. En cambio, el enemigo ofrece cosas que verdaderamente no generan vida. Él da una supuesta ayuda, pero verdaderamente está induciéndote a una muerte. Puede que te robe la salud, puede que te robe tu bienestar, puede que te robe tu familia, puede que te robe tu finanza más adelante, puede que te genere un estancamiento emocional. El enemigo nunca va a dar vida a lo que tú crees que es bendición, lo que tú llamas bendición. Realmente el enemigo está promoviendo, es una maldición en ti, que tú en el momento no lo estás viendo, pero a futuro sí lo vas a ver. Entonces nosotros debemos de caminar conforme a la fe que Dios depositó en nosotros, y que esa fe crezca para poder ver lo imposible, que esa fe crezca, se potencialice para que podamos ver las obras de Dios sobrenaturalmente, para que podamos vivir en la sobrenaturalidad de Dios y no estar limitados nuestras mentes, ni mucho menos nuestros pensamientos en cosas que verdaderamente no es de beneficio a nuestra vida. Entonces la pregunta es: ¿qué ha sido imposible? ¿Qué es lo que tú crees que es imposible para Dios? ¿Acaso es imposible que Dios te regale tu casa propia? ¿Acaso es imposible que Dios te permita tener tu negocio propio? ¿Acaso es imposible que Dios te permita tener la visa? Así como hoy en día se está manejando mucho, se está tratando mucho la parte del visado debido a la expulsión de muchos latinos en América, allí en América, en Estados Unidos. No, es que es imposible que Dios me dé la visa porque no hay acá quien me reciba. La gente no colabora. No, tú no tienes nada que ver con la actitud de las personas. O sea, tu mente debe estar totalmente adecuada a lo sobrenatural de Dios. Si Dios es un Dios sobrenatural, para Dios no va a ser imposible que me dé la visa. Como vivo en lo sobrenatural de Dios, creyendo con fe, una fe inquebrantable, yo creo que Dios no me va a negar la casa, porque Dios verdaderamente, Dios es Dios es el que provee todo lo que necesitamos. La tierra, Dios es el dueño de la tierra y su plenitud. Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella habita. Entonces para Dios no va a ser imposible que me dé la casa propia, que me dé el apartamento propio. Así como decía ahorita, cuando Dios me trasladó a vivir en otro barrio, Dios siempre me decía: si me sigues creyendo, si sigues teniendo fe en mí, si sigues viviendo en la sobrenaturalidad y crees en mi poder, nunca te faltará alimento a la mesa.
y nunca te faltaré en lo que tú necesitas. Y yo veo las cuentas cuando llegan, digo, Dios mío, cómo sucedió el pago de este servicio, cómo sucedió la compra de este mercado. Dios mío, gracias. ¿Por qué? Porque Dios nunca falta a su promesa. Dios nunca va a faltar a su promesa. Dios siempre te va a sorprender. Dios siempre te va a sorprender. Entonces, es imposible que Dios te pueda generar el ingreso o que te pueda dar para emprender y tener tu propio negocio, no, o tu propia empresa, no, es que no es imposible. Es imposible que Dios abra o que dé apertura a esa vacante en esa empresa para que vaya acorde a tu perfil y que a ti te puedan vincular rápido. Se generó una necesidad en una empresa, Señor, yo no tengo empleo, Padre, genera esa necesidad en esa empresa. Ocúpame, bendito Dios. No es que aquí no estamos recibiendo hoja de vida, pero en internet hay un banco de hojas de vida en el cual tú puedes depositar tu currículum y bueno, como te lo dicen. Pero tú dices, Señor, yo sé que tú vas a generar esa necesidad y va a ser acorde a mi perfil, solamente a mi perfil. Yo he visto casos en cual Dios ha desafiado la fe de muchos. Ha desafiado la fe de muchos porque también de eso se trata, desafiar nuestra fe para poder creer en aquello que es imposible para el hombre, pero sí es posible para Dios. Dios ha generado esa necesidad en algunas empresas y hay hijos de Dios que han enviado sus hojas de vida al supuesto banco de currículum y resulta que cuando envían por fe su hoja de vida, a los días siguientes son llamados para una contratación inmediata porque Dios generó esa necesidad en aquella empresa. Entonces, ¿acaso es imposible para Dios? No, no es imposible. Nada es imposible para Dios siempre y cuando tengamos fe. ¿Acaso es imposible para Dios que te sane de aquella enfermedad? Que te sane del SIDA, que te sane esa enfermedad generativa del cáncer, que te sane de esa cirrosis, que te sane de esa enfermedad venérea. No es imposible para Dios. Siempre y cuando tú le creas a Dios y camines en la sobrenaturalidad de Dios, que tú determines en creer en Dios, caminar por fe, no por vista, no escuchando ni mirando lo que el enemigo quiere que tú escuches, ni lo que él quiere que tú veas, solamente que tú pongas tus ojos totalmente en Cristo Jesús y tú digas, Señor, yo creo en ti. Yo no le creo a la ciencia, yo no le creo a lo que digan los médicos. Yo creo que tú eres el Dios de los médicos, tú eres el Dios de la ciencia, tú eres el Dios, bendito Dios, de todo aquello que el hombre se cree dueño. Tú eres el que determina, bendito Dios, todo aquello en mi vida. Yo creo en ti solamente y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo SIDA se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Toda enfermedad degenerativa llamada cáncer, toda célula cancerígena se desaparece, se seca el cáncer en el nombre de Jesús de Nazaret, se desaparece de tu cuerpo. Tú eres libre de toda enfermedad, toda azote de las tinieblas. Para Dios no es imposible que te quite esa enfermedad. No es imposible que Dios te quite la migraña. No es imposible que Dios te quite el colesterol. No es imposible que Dios te quite, aleluya, la hipertensión, aquellas situaciones que están ocasionando que tu corazón comience a colapsar. No es imposible que Dios quite esas enfermedades base de tu cuerpo, esas enfermedades generadas por el COVID. No es imposible que Dios quite de ti el asma. No es imposible que Dios quite de ti ese espíritu de esquizofrenia, ese espíritu que lleva a golpearte cuando te dan esos ataques, esas convulsiones. No es imposible, para Dios no es imposible. No es imposible que Dios te quite esa gripa que acá humanamente uno le dice, ay, esa gripa ya está pasmada, está adherida a los bronquios, todo un tiempo flema. No es imposible. Y no aceptamos ninguna declaración del enemigo para establecer las enfermedades en tu cuerpo. No es imposible que Dios te quite esa enfermedad. No es imposible que Dios te dé ese riñón que necesitas para poder trabajar bien tus órganos vitales. No es imposible que Dios
no te quite ese cáncer en aquel área que Dios, sabe que necesita esa depuración. Y declaro que todo cáncer se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquello que está operando en tu cuerpo para degenerar, para desestabilizar tu salud, totalmente atado, reprendido, echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Para Dios no es imposible que tus huesos vuelvan nuevamente a tener calcio, no es imposible. Y toda osteoporosis se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad en los huesos se va en el nombre de Jesús de Nazaret. La ato y la reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret en tu vida. No es imposible que Dios te quite esa enfermedad, ese glaucoma en los ojos, esa ceguera que has trascendido para usar todo un tiempo lentes o anteojos. Se va todo glaucoma, se va toda ceguera física en el nombre de Jesús de Nazaret. Se limpian tus ojos en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el colirio de Dios en tus ojos. Hoy declaro sanidad sobre tus ojos. Trasciende la luz de Jesús en tus ojos para que puedas ver al 100% en el nombre de Jesús. No es imposible para Dios darte la salud que necesita tu cuerpo. No es imposible para Dios limpiar tus pulmones. Aquellos pulmones que se llenaron de agua son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda la acumulación de líquido que genera todo agitamiento en tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. No es imposible para Dios darte aquella salud en tu cuerpo en cual necesita cada uno de tus órganos vitales. No es imposible que Dios te restaure aquellas partes íntimas en cual después de una cirugía de extracción de útero, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que todas tus partes íntimas se limpian en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad del colon se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No es imposible que Dios te dé sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret, en la parte, en tus intestinos gruesos y delgados. Es que no es imposible para Dios. Lo que es imposible para Dios solamente retratarse a cumplir su promesa, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, Él la va a cumplir. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios da una promesa, Él la lleva a cabalidad. Así que hoy nos levantamos en fe y creemos en lo imposible. Señor, gracias porque tú quitas ese tumor, bendito Dios, en el cerebro. Gracias, Padre, en la gloria, porque tú quitas, bendito Padre, en la gloria, esa dislocación en las columnas que llevó a estar en silla de rueda todo un tiempo aquella persona. Hoy los huesos se alinean en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro vida en cada uno de los huesos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda cojera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en tu palabra dice que tú, Señor, pondrás a caminar al cojo. Oh bendito Dios, y ahí das, Señor, vista a los ciegos. Yo declaro ese milagro sobrenatural en el nombre de Jesús de Nazaret. Y toda enfermedad de anemia multiforme se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va toda anemia de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo lo que está llevando a ese deterioro de tu salud, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy te levantas en fe, porque en la palabra de Dios dice que en la medida de tu fe recibirás aquel milagro. Y mantente en la sobrenaturalidad de Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Y está bien que nosotros somos seres humanos, pero en el momento que aceptamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, caminamos también en esa misma sobrenaturalidad, porque creemos por fe y no por vista. Creemos por fe y no por vista. ¿Acaso es imposible que Dios devuelva la funcionalidad de tus riñones? ¿Acaso es imposible que Dios devuelva la funcionalidad de tus hígados? Ese hígado graso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Se elimina todo hígado graso de tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Acaso es imposible que tus hijos o tus hijas salgan de la drogadicción? ¿Acaso es imposible que tú puedas soltar la pornografía? No es imposible, siempre y cuando tú también te determines en creerle a Dios y abandonar aquello que verdaderamente te lleva a un deterioro espiritual.
¿Acaso es imposible que tu matrimonio se restablezca? ¿Acaso es imposible que la relación que tú tienes con tus hijos vuelva nuevamente a ser como antes? Aquella separación, aquella división que se generó en tu casa, en tu familia, por causa de pronto de un malentendido, por causa de un pleito, una contienda, por causa de un momento de furor, por causa de un momento de contienda, que el enemigo haya enviado tu espíritu inmundo de pleito y haya generado todo tipo de división con tus hijos, con tu pareja. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret en tu matrimonio la unión. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret en tu matrimonio la unión. Aquella unión perdurable, aquella unión irrompible, aquella consolidación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu matrimonio. Declaro que tu relación con tus hijos vuelven a ser como antes. Se va todo espíritu de contienda, todo espíritu de celo en el nombre de Jesús de Nazaret de tu hogar. ¿Acaso es imposible que Dios derroque por ti el gigante de la deuda? ¿Acaso es imposible que Dios quite a aquellos gigantes que te han hecho la guerra año tras año, día tras día? El gigante del miedo, el gigante de la incredulidad, el gigante de la deuda, aquellos gigantes de la enfermedad. No, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. No es imposible que Dios liberte tu vida. No es imposible que Dios liberte tu vida de algún maleficio, de alguna brujería, alguna hechicería, de algún ritual que hicieron contigo y te lleva de fracaso en fracaso debido a ese trabajo que hicieron en ese altar. Yo hoy declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que si ese es tu caso, declaro que todos esos altares que llevan tu nombre se prenden en fuego en el nombre de Jesús de Nazaret y cae todo ritual de las tinieblas. Eres libre de todo atrapamiento, de toda conjuración extraña en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo rezo en el nombre de Jesús de Nazaret se destruye en contra de tu vida. Declaro que ya no hay más piquete en tu cuerpo, que ya no hay más pesadez en tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todo aquello que tomaste inconscientemente, que te dieron a través de una bebida, una comida, eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va ese efecto de la brujería en tu cuerpo y en el nombre de Jesús de Nazaret. Además, Dios dice en su palabra que si nosotros le creemos a Él romperá cadenas. Él nos libertará de todas aquellas cosas que el enemigo quiso en su momento hacer por maldad. Si tú le crees a Dios, no hay brujería que opere en tu cuerpo. Si tú le crees a Dios, no hay hechicería, no hay vela prendida con conjuraciones demoníacas de legiones que vengan a operar en ti. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tu corazón es totalmente inclinado al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que toda brujería, que toda hechicería cae en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo ritual de las tinieblas se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret, que todo entierro en los cementerios es revocado, es destruido, es quemado, se desintegra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda palería, toda cartomancia se deshace, se desaparece en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo decreto en las tinieblas en contra de tu vida, en cual se generó a través de una práctica el ocultismo en tiempos atrás, se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu poder, Señor, libertando, tu poder, bendito Dios, saneando, tu poder, bendito Dios, removiendo todo aquello, bendito Padre, que hicieron en la oscuridad en contra de tus hijos en el nombre de Jesús. Señor, liberta a tu pueblo, Padre, de todo rito satánico en el nombre de Jesús de Nazaret que se hayan hecho, bendito Dios, en el ocultismo. Oh, poder de Dios desciende, poder de Dios desciende, quema y destruye, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda vela perfumada en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas personas han percibido un olor extraño, una loción, un perfume. ¿Y este perfume de dónde es? Y ese perfume solamente se concentra en una parte de tu casa. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo perfume, que toda vela perfumada para hacerte mal, en el nombre de Jesús de Nazaret se explota en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el poder de Dios sobre tu vida. Declaro que se desintegra todas aquellas ataduras demoníacas que hayan hecho en contra de tu vida
todo lo que lleve tu nombre en el mundo del ocultismo, cae a tierra. Cada tierra en el nombre de Jesús de Nazaret, cada tierra inoperante y sin poder. Declaramos que todos los tabacos se explotan en el nombre de Jesús de Nazaret, y todos los entierros en las aguas, en las lagunas, en los cementerios, o aún en esas montañas dedicadas a diferentes deidades, queda totalmente inoperante y sin poder en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos la sangre de Cristo sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo pido a Dios que sea cubriéndote con su preciosa sangre, aquella sangre que limpia, aquella sangre que descontamina, aquella sangre que sella, aquella sangre que liberta, aquella sangre que depura y limpia en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, poder de Dios, desciende, Señor, y destruye todo altar religioso, todo altar demoníaco, todo altar, bendito Dios, de conjurería, y todo lo que lleve tu nombre en el mundo del ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, será para trastornos, para destrucción, para acorralamiento, aquellas deidades, aleluya, aquellos instrumentos de Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que hoy te levantas en el nombre de Jesús de Nazaret y dices: soy libre en Cristo Jesús, y todo lo que se levantó en contra de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret retrocede y regresa el baldón ahora. Así como Nehemías regresó el baldón, y con esa misma fe regresó el baldón en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel remitente, y cae el ayudado y el ayudador, cae quien lo mandó a hacer y quien lo hizo en el nombre de Jesús de Nazaret, aquel que dispuso e incitó para que hicieran mal, y también aquel que se dispuso para ser instrumento de las tinieblas, para hacer, bendito Dios, maleficio. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que quedan destruidos, derrocados, destruidos, oh Cordero Santo, inoperante y sin poder, cada uno de aquellos trabajos que se levantaron en contra de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún todo trabajo del ocultismo, a través del aire, a través del agua, a través del fuego, que ha destruido en el nombre de Jesús de Nazaret toda hueste de maldad en las regiones celestes. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todos aquellos que han tenido retenidos, que son bendiciones que Dios ha puesto en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret, las sueltan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y se limpian los aires en el nombre de Jesús, y todo trabajo que hayan hecho en contra de mi familia, para separación, para división, para aborrecer, totalmente inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret. En mi casa no opera, ni en mi familia, ni en mis hijos, ni en mi esposa, ni en mi esposo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú debes de declarar la palabra con fe, tú debes de posicionarte en el campo de batalla que Dios te ha dado y decir: Señor, mi casa y yo, Señor, te pertenece a ti, mi casa y yo te serviremos, Padre, y todo aquello que no es de parte tuya, Señor, todo aquello, Santo de Israel, que hayan levantado en los altares, lo declaramos totalmente derrotado, destruido, al piso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se prende en fuego en el nombre de Jesús de Nazaret todos aquellos, Señor, que pusieron en esos altares, en el nombre de Jesús. Mi vida es ofrenda, Señor, de amor para ti. Mi vida y mi nombre no es ofrenda para ningún demonio, ni toda ofrenda que hicieron, bendito Dios, con mi nombre para consagrar y hacer mal, se destruye en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro el poder de Dios sobre mi vida, el poder de Dios en mi familia, el poder de Dios en mi parentela, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquella parentela que tiene temor a ti, Padre, y aquella parentela, bendito Dios, que pactó con Satanás para entrega, para ritual, bendito Dios, de venta de almas. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú los expones a la luz, que tú los avergüenzas, Padre. Avergüenza las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret, y todo atrapamiento de conjurería, hechicería, que retenga mis bendiciones, todo robo que hayan hecho esos espíritus inmundos con mi finanza, hoy las regresan en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy las revuelven en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro tu poder y tu manifestación de gloria ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida, Satanás no tiene autoridad sobre mis bendiciones. La soltaste en el nombre de Jesús de Nazaret. Tienes que levantar tu voz, tienes que clamar en voz en cuello y decirle al enemigo de quién eres y a quién perteneces, para que suelte aquellas cosas que ha querido retener. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento que tienes, porque así como dice Pablo, aleluya,
Santo es el Señor, así como dice Pablo en su palabra, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es para que nosotros como hijos de Dios nos levantemos, nos paremos en la brecha y declaremos también la palabra de Dios y le llevemos toda la contraria al enemigo. El enemigo no le gusta que tú tomes autoridad, aquella autoridad que Dios ya te ha dado. Y hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, toma la autoridad que Dios te ha dado y comienzas a pelear la buena batalla de la fe y reprendes al enemigo y todas aquellas cosas que ha querido retener en tu vida, todas aquellas cosas que el enemigo ha querido retener en tus bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y claro, como el enemigo está moviendo tanto y como hay hijos de Dios que están dormidos, que están soñolientos, entonces dice, ay no, eso es imposible que suceda. No, ¿cómo tú vas a limitar el poder de Dios frente a la negligencia espiritual que tienes, sabiendo que tú tienes que levantarte con poder y autoridad y decir, Satanás, te vas de mi casa en el nombre de Jesús de Nazaret, soltás mis bendiciones en el nombre de Jesús de Nazaret? Entonces para Dios no hay nada imposible. Lo que está buscando Dios es que nosotros también despertemos como hijos de Dios para así mismo tomar la autoridad que Él nos ha dado y enfrentar el mundo de las tinieblas y no permitirle al enemigo que avance en nuestro territorio, no permitirle al enemigo que tome parte de aquellas cosas que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo tú le vas a permitir al enemigo que avance en tu territorio? ¿Hasta cuándo tú le vas a permitir al enemigo que tome parte de tu familia? ¿Hasta cuándo tú le vas a permitir al enemigo que tome parte de tus bendiciones en cual Dios programó eternamente para ti, para que tú puedas vivir plenamente y en bendición en este plano terrenal? ¿Hasta cuándo? Santo es el Señor. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Entonces no es imposible que Dios te saque esa brujería. Ay, es que la vecina que tiene una fe tan grande en Dios y que cree en Dios, me echó una aborrecedora en la madrugada, me cogió un piquete en el cuerpo, ahora no sé cómo sacarme este piquete. No, clama a Dios y Dios te va a responder. No hay deidades, no hay poder satánico que pueda con el gran poder de Dios, sea la conjurería que hayan hecho. Tú no te imaginas la cantidad de enviaciones que se ha hecho en contra de mi vida para matar. Es que ni siquiera es para asustar, no, es para matar. Y Dios con su poder me ha sostenido. Dios con su poder me ha llevado a defenderme. Y no solamente de adolescente, no solamente de joven, sino de niña. Y aún desde el vientre de mi madre. Yo te puedo decir que Dios me ha defendido desde el vientre de mi madre, porque desde el vientre de mi madre he sido perseguida por brujos, por hechiceros, por satánicos, que dicen ser familia y no lo son. Porque una persona que le busque hacer mal a otras personas no se puede llamar familia. No se puede llamar familia a aquellas personas que se levantan en contra porque no está de acuerdo que esa niña nazca. Entonces yo le voy a pagar al brujo para que se genere un aborto en la mamá y así mismo la niña no nazca. Pero Dios con todo eso me permitió nacer. Y a pesar de que a los 5 meses me dio meningitis y que la ciencia no explica cómo volví, Dios sí sabe. ¿Por qué? Porque fue un clamor de una mujer, una mamá, que dijo, Señor, te la entrego, Señor, si tú me la devuelves. Y Dios así le complació. Así también Dios le complació devolverme. Hicieron todo tipo de sobijo, que protección, que no. En ese tiempo había mucho desconocimiento. Obviamente mi mamá tenía, digamos que un conocimiento del cristianismo, pero le faltaba. Pero con el conocimiento que tenía, dio una palabra. Esa palabra Dios se la cumplió. Y hasta eso hizo que mi mamá caminara un poco más y que se profundizara mayormente en la fe. Entonces, ¿yo cómo voy a decir no le pertenezco a Cristo frente también a todo tipo de persecuciones que el enemigo se ha levantado? Y personas que ni siquiera uno conoce, pero tienen el nombre en los altares para destrucción. ¿Por qué? Por mandato del enemigo. Pero Dios dice, así como Dios me dice, así como Dios me dijo, también te lo voy a decir a ti. Nadie daña mis planes con aquello que yo escogí.
Si tú fuiste escogido, escogida, si tú fuiste separado, separada para Cristo, Él mismo defenderá tu vida de todo mal, de todo mal. Y hubieron personas que en medio de la comida, en medio de la bebida, me daban todo tipo de paradas. Yo no entendía, solamente sentía las náuseas de niña. Por eso te digo, es imposible que Dios te liberte de ellos, no. Dios siempre a sus hijos lo va a proteger. Dios siempre a los hijos lo va a guardar. Siempre Dios me ponía a vomitar cuando en medio de los alimentos daban todo tipo de parada para dañarme, para destruir mi cuerpo. Y siempre declaraban ese espíritu inmundo de lo que era. Ay, esta es la loca de la familia, esta es la que le dio la meningitis, ella queda con secuela, ella no puede estudiar, ella no puede capacitarse. Todas esas declaraciones yo las viví. Todas esas declaraciones tenía que decirle al Señor, yo no quiero perder mi mente. Entonces, ¿qué hacía? Dios enviaba a sus ángeles. Dios enviaba a sus ángeles a mi habitación a instruirme, a enseñarme con la palabra, mientras que los demás dormían. Él me decía, coge la Biblia. Entonces, ¿yo cómo voy a negar el poder de Dios sobrenatural en mi vida cuando soy un testimonio? No puedo. No puedo. Sería una mujer muy desagradecida. Sería una mujer muy desagradecida porque Él me instruyó desde pequeña. Mientras que los demás dormían, Él me ponía a leer y a reprender ese espíritu de lo que era. Ese espíritu de que hasta como le dio meningitis, entonces ella no puede estudiar, entonces ella no va a vivir hasta los 15 años, porque la declaración fue esa, que yo no iba a pasar desde los 15 años, porque en cualquier momento me iba a dar supuestamente un ataque, una convulsión, y que esa convulsión yo iba a morir. Que no perdieran su tiempo, le decían a mis padres, no pierdan su tiempo, aleluya, estudiándola a ella. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y saben que no únicamente estudié el bachillerato, también estuve en la universidad. Y cada uno de los cartones, cada uno de los diplomas, se lo entregaba a mis padres y decía, aquí le entrego el diploma a aquella mujer que el enemigo supuestamente planeaba para que no estudiara, para que no se capacitara. ¿Cómo yo voy a decir que Dios no existe cuando Él ha sido real en mi vida? ¿Cómo yo te voy a decir Dios no es real cuando Él es real y es sobrenatural? Por eso yo te puedo decir a ti, camina en lo sobrenatural de Dios. Camina en lo sobrenatural de Dios para que tú puedas ver su poder. Para Dios no hay nada imposible. Y cuando declaraban ese espíritu de lo que era, llegaba ese espíritu, llegaba esa deidad para querer usurpar mi mente. Y obviamente con la inmadurez que hoy en día yo puedo decir, Señor, tú me defendiste, porque con lo que tú me instruías, Señor, con lo que yo podía entender en ese momento, tú me llevabas, Señor, a defenderme. Y de hecho sentía como el Espíritu Santo de pequeña me tomaba el cuerpo y reprendía esas deidades. Pero obviamente el miedo acorrala. Es impresionante para un niño de 5 o 6 años ver eso, porque desde que tengo conciencia puedo decir, conozco parte de la luz, conozco la luz y parte de las tinieblas. Cómo se presentaban esos espíritus inmundos a querer usurpar, a querer amedrentar. En su momento Dios me tomaba, me instruía y repetía las palabras. Y repetía la palabra porque siempre tiende la mente a olvidarse. Pero decía el Señor, dame memoria, Señor, dame memoria. Y no bien trasnochada, digamos que me acostaba un poquito a descansar después de toda la noche. Y a las 5:30, levántese, organícese para ir al colegio. Por eso Gina siempre llegaba tarde. ¿Por qué? Porque las noches ya se volvía un poco tormentosa, hasta cuando el Espíritu Santo llegaba a instruirme y me daba paz y me permitía dormir. Por eso yo vuelvo y repito, hay personas que dicen ser familia y no lo son.
Son personas que son cazadoras de alma para cumplirle el pacto a Satanás, pero que tu vida no haga parte de ningún pacto demoníaco, de entrega satánica en el nombre de Jesús de Nazaret. Para Dios es posible sacarte de esa cautividad emocional que fue generada de pronto por alguna situación. Es decepcionante saber que personas que dicen ser cercanos a ti buscan tu mal todo un tiempo. Es muy decepcionante. Y yo lo vine a comprender ya joven. Aunque tenía mi sospecha y Dios me decía con estas personas no, y por eso yo guardaba mis límites con ciertas personas que decían ser familia. Pero en el momento que Dios me dio mayor conciencia pude comprender muchas cosas. Por eso yo te puedo decir que si tu fe es totalmente depositada en Dios, Él te libra de aquellos depredadores de las tinieblas, de aquellos caníbales espirituales que solamente quieren ver tu mal. Solamente pon tu confianza en Dios y en nada más. Y Dios pondrá en tu camino personas adecuadas y correctas que te impulsen a ese crecimiento. Entonces no hay nada imposible para Dios, recuérdalo. No hay nada imposible para Dios. Clámale con fe, pídele con fe. Dios es un Dios que cumple sus promesas, Dios es un Dios que cumple su palabra. Para Dios no hay nada imposible. Repito, para Dios no hay nada imposible. Créele a todas las palabras, las promesas que te ha dado. Créele a Dios. Yo estoy viva por la misericordia de Dios y así seguiré. Porque así como Dios siempre me dice, así como el Espíritu Santo siempre me dice, te he cuidado desde pequeña. Te he cuidado desde pequeña, desde el vientre de tu madre. Fuiste separada para mí desde el vientre de tu madre. Y te he cuidado. Y de verdad que cuando Él comenzó a mostrar de qué me ha cuidado, quedé totalmente impactada. Entonces también Dios te dice, no hay nada imposible. Si tú crees en mí también, ese mismo cuidado tendré contigo. Aquellas promesas, aquellas provisiones que tú crees que es imposible que Él te las pueda dar, Él te las va a dar. Dios suple tus necesidades, Él abre la compuerta de los cielos para bendecirte. No es imposible para Dios bendecirte, solamente que nosotros nos limitamos mucho. Nosotros nos limitamos mucho. La ciencia declaró infertilidad en tu vientre, pero no le creas a la ciencia, créele a Dios. Que no vas a tener hijo porque estás escasa de óvulo y que por la edad, que ya es una época en cual más bien te sugiero que adoptes, Señor, abre mi vientre. ¿Acaso Dios no le abrió el vientre a Sara? En Génesis capítulo 11, versículo 30 lo encontramos. ¿Acaso Dios no bendijo a Ana? En el libro de 1 Samuel capítulo 1 lo vemos. Entonces, ambas mujeres tuvieron, entre muchas más mujeres ahí en la Biblia, tuvieron la bendición de ser hijas después, de ser madres. Santo es el Señor, ser madre después de que había un decreto de muerte en su vientre. Ambas decidieron deslimitar su fe y fueron impulsadas a deslimitar su fe para poder ver lo sobrenatural. Entonces, para que tú puedas ver lo sobrenatural, debes de deslimitar tu fe. Debes de deslimitar tu fe. Así como te compartí ahorita, yo tuve que luchar y el Señor, ese decreto que no voy a estudiar y siempre se me olvidaban las cosas. Señor, reprende todo espíritu de olvido, reprende, Señor, todo espíritu de Alzheimer. Señor, restaura mis memorias, Padre. Señor, restaura y rejuvenece mis neuronas en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, hazme, bendito Dios, una mujer que fluya, Señor, en tu palabra, que fluya. Siempre declaraba eso a Dios. Y de hecho yo me propuse a ganar las pruebas del examen y fe.
Yo sé, Señor, que yo soy portadora de tu sabiduría. Yo sé que soy portadora de tu inteligencia. Y yo voy a ganar las pruebas IFE. Y yo me las voy a ganar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y así que yo me puse en condición a estudiar aquellas pruebas IFE. Y cuando no daba ni un peso por Gina, resulta que Gina ganó las pruebas IFE. Y le fue mejor a muchos que se mofaban diciendo que eran los súper inteligentes, los súper guau. Y resulta que eso fue un reconocimiento el día de mis grados. Y dijeron, de aquella que no esperábamos que ganaran las pruebas IFE, miren, Señor, aquí está la palabra que tú declaraste. Y decía, Señor, gracias por darme mi medalla. Gracias, Señor, por darme conocimiento, sabiduría. Pero siempre esa palabra que declaraban es que usted tiene secuela en la meningitis, por eso tiene actitudes. No, lo que pasa es que como estaba como frustrada a no defenderme como tenía que defenderme, porque siempre lo que Gina decía era refutable. Entonces yo decía, no, Dios mío, ¿yo cómo voy a defender? Entonces ya comenzó la era a trabajar en esa época. Estamos hablando de cosas pasadas que ya no están operando en mí. Comenzó a operar la ira porque no me podía defender, porque no me podía expresar. Entonces, Dios mío, Señor, suéltame la lengua. No, es que ella habla así como rara porque la enfermedad. Entonces ya dije, Señor, comencé a dudar. Dije, Señor, yo estoy hablando así por la enfermedad. Entonces el Espíritu Santo me decía, no, es por la frustración que tienes. Y te pondré a vomitar esa frustración. Y comenzó Dios a trabajar esa parte en mí. Comencé a levantar mi voz cuando no se quería escuchar. Comencé a hablar en momentos, en todo tiempo. Y es que Dios dice esto. Entonces ya comencé a posicionar el nombre de Cristo. No es que yo estoy de acuerdo con esto. Ya comencé a expresarme más. Porque cuando una persona no lo dejan expresar, se frustra. Eso lo que hace es apagar el espíritu. Y es que me gustaría que usted fuera más expresiva como lo es su prima. Entonces todas esas comparaciones hacen daño. Cuando tú comparas a tu hijo con otras personas, eso hace daño. Cuando tú comparas a tu hijo, a tu hija con un primo, con un hermano, con alguien más, con un amigo, eso hace daño porque le estás generando esa frustración en él. Y yo lo puedo decir porque lo viví. A mí me tocó reprender ese espíritu de frustración, ese espíritu de comparatividad, de compararme con otras personas. Y Señor, yo no me parezco a nadie porque tú me has hecho única. Y siempre lo repetía. Y me ponía allí ponía el dedo en el mismo renglón. No me voy a dejar comparar de nadie porque tú me has hecho única. Porque lo que tú me has dado a mí no se lo has dado a otro. Y lo que tú le has dado a esa persona no se lo has dado a mí. Entonces, siempre declaraba esa palabra. Y hoy te quiero decir que Dios te ha hecho único y única. Tú tienes una esencia especial, incomparable. Entonces mira cómo tuvo que Dios ayudarme a trabajar mi propia mente frente a aquellas declaraciones que el enemigo tomaba a través de personas cercanas a mí. Y hubieron momentos que me enlaguné. Y yo no me daba de mí, Señor, por favor, ayúdame. ¿Por qué? Por las declaraciones. Eso me hizo levantar en oración. ¿Por qué? Porque entendí que el enemigo busca la boca de los hijos de Dios para declarar sobre otros hijos de Dios, valga la redundancia. Entonces, no limites tu fe. No limites tu fe por conceptos humanos. No limites tu fe por conceptos humanos que enfrían y que te llevan a no creer, a vivir una vida limitada en la fe. Camina en la sintonía espiritual, no en la terrenal. Los límites mentales, escúchame bien. Durante el tiempo que yo he conocido a Dios desde pequeña y todo,
que obviamente he tenido mis fallas, mis errores como todo ser humano, que hubo un tiempo en una época en mi vida que decliné porque fue mucha la presión y yo dije, no, pues las personas no gustan de los cristianos, entonces buscaba la aceptación y eso hizo fue degenerar mi autoestima, hasta cuando Dios volvió y me restauró y me confrontó y me llevó a ver que yo portaba una identidad exclusiva de Dios. Entonces, al portar esa identidad exclusiva de Dios, eso llevó a amarme aún más. Eso llevó a amarme aún más. Entonces, cuando Dios me lleva a amarme hace años, pero te estoy hablando de años atrás, comprendí que mi identidad estaba en Cristo Jesús y que yo no era cualquier cosa. Cuando yo comprendí esa parte en mi vida, comencé nuevamente a, digamos que a levantar cabeza, porque nunca lo dejé de buscar, pero no lo buscaba de la manera correcta. Entonces comencé a levantar cabeza y dije, Señor, verdaderamente que los límites humanos, los límites mentales deterioran tus bendiciones, porque si nos acostumbramos a llevarnos por conceptos filosóficos, por la banalidad de la vida, por personas que hablan muy bonito, pero realmente esas palabras son vacías y uno se deja impresionar de esa palabrería, no vamos a crecer espiritualmente. Por eso es importante alimentarse siempre, comer siempre la palabra, para poder tener ese crecimiento espiritual, porque hubo una época en mi vida que no comía la palabra como era. Te estoy hablando, mejor dicho, más de 20 años atrás, con decirte. Y yo decía, Señor, ayúdame, no más de 20, bueno, digamos que más de 20 años, más de 18 años, en ese lazo de tiempo, la cosa es esa. Entonces, Dios siempre me sorprendía con algo, y así que yo a partir de esa edad comencé a escribir. A partir de los 20 años comencé a escribir todo lo que Dios me mostraba, lo que me revelaba. A partir de esa edad comencé a comprender muchas cosas, a entender también las otras revelaciones que Dios ya me había dado desde pequeña. Comprendí qué eran las letras, mejor dicho, todo lo que Dios me daba a entender. Entonces para mí no fue imposible, para Dios no fue imposible rescatar mi mente frente a las declaraciones que hacían las personas. Esta no puede estudiar la universidad, pase por universidad. Esta no puede hacer una prédica. Mira, lo que yo antes creía que era imposible en hacer, hoy lo estoy haciendo. Obviamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, lo que yo te puedo decir es que la mente siempre te va a limitar a no ver ni a vivir en lo sobrenatural. Entonces no limites tu mente. Los límites mentales basados a los razonamientos humanos es el resultado de una falta de fe. Los límites mentales, los límites que el enemigo pone en tu mente, todos son basados a un razonamiento humano, porque el enemigo siempre va a querer. El enemigo sabe que existe la sobrenaturalidad y el poder de Dios, pero siempre quiere llevar a una condición de pensamiento razonable a aquello falto de entendimiento y de conocimiento, para generar todo tipo de degeneración de la fe. Entonces, si nosotros no vivimos bajo un razonamiento humano, sino en lo sobrenatural de Dios, podemos ver el resultado de la fe. Podemos ver el resultado de nuestra fe. Entonces nosotros estamos llamados a vivir una vida deslimitada en Cristo Jesús. Para el ser humano era imposible que el Señor Jesús resucitara, pero al tercer día se levantó, porque aún sus discípulos dudaron.
Aún sus discípulos dijeron, y pues bueno, sí, él dice que va a resucitar. Y fueron a la tumba a ver si había resucitado. Entonces, ay, es que además que se robaron el cuerpo, lo escondieron en otro lugar, como hicieron los romanos, pagar una cantidad de dinero para que escondieran el cuerpo, para que dijeran que habían escondido el cuerpo, que él no había resucitado. Pero como lo de Dios es sobrenatural y lo sobrenatural se hace visible frente a todo el mundo, porque Dios es un Dios que expone su verdad. Entonces él mismo dijo, sí resucité y aquí estoy, y aquí estoy. Y después de que mandó a que se reuniera, en esos 40 días que estuvo en la tierra, después de haber resucitado, él, entre las reuniones que hizo Tomás, tuvo que decirle el Señor Jesús a Tomás que metiera su dedo en la herida que tenía para que se diera cuenta que había sido él. Mira la magnitud de la incredulidad. Hasta que no veamos las cosas, no creemos, pero para ver lo sobrenatural debemos de creer. Para ver lo sobrenatural debemos de creer. Porque no es ver para creer, sino creer para ver. Gloria al Señor. Bueno, esa es la palabra que hoy traigo para ti. Y te dejo Efesios 4:18. Te dejo 4:18. Efesios 4:18, lo voy a buscar por acá. No lo escribí. Efesios 4:18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la verdad de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Hoy Dios nos invita a que no tengamos el entendimiento entenebrecido, ni que tengamos ni una pizca de ignorancia ajeno a la vida de Dios. No endurezcamos nuestro corazón, más bien seamos apacibles a su voz, seamos inteligentes, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor es respeto. Y cuando yo respeto a Dios, cuando yo le creo a Dios, sé que Él va a hacer algo sobrenatural. Entonces ese es el mensaje de hoy, ese es el devocional, de que creámosle a Dios en todo lo imposible, en todo lo que vemos imposible. Digamos, Señor, para ti no es imposible. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret las llaves de mi apartamento, los documentos legales. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret las llaves de mi carro. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret la visa, que por más que estén haciendo tanta traba, Señor, yo sé que tú das aperturamiento a esa puerta en Estados Unidos. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que nuevamente vuelvo a los pies de ti, a los pies de Cristo, con un ministerio, aquel ministerio que de pronto tú crees que no va a funcionar, o que desististe en tu carne, en tu afán. Dios vuelve y te levanta en ese ministerio. De pronto tú creías que era imposible que Dios diera un empleo en esa empresa. Se genera la vacante para ti, exclusivamente para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se va toda mente limitada en el nombre de Jesús, para que tú puedas ver la sobrenaturalidad de Dios. Hoy declaramos la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas, y aún en aquella palabra que Dios nos dio, caminamos firmemente, fielmente, como viendo al invisible. No vemos ni circunstancia, no vemos ni escuchamos noticias que la economía cayó, que las finanzas están, mejor dicho, de sequía,
equilibrada, no importa. A mí lo que me interesa es lo que Dios ya me dijo. Yo me apego a lo que ya Dios declaró para mi vida. Yo digo, Señor, tú eres quien me prospera, tú eres quien me provee, tú eres quien me sustenta. Tú eres, Señor, quien está delante de mí como poderoso gigante, abriendo camino, y todos los caminos que el enemigo quiso cerrar se abren en el nombre de Jesús de Nazaret. Así como tú abriste el camino, Señor, para cada uno de tus hijos, para que pudiéramos tener, bendito Dios, esa relación cercana al Padre a través de tu sangre, bendito Dios. De la misma manera se abren los caminos en mi vida a través de tu sangre, y todo monte, todo vallado totalmente demolido en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro Isaías 40 en el nombre de Jesús de Nazaret, aquella palabra que dice: todo valle se ha alzado y se baja todo monte y collado, y todo lo torcido se endereza, y todo lo áspero se allana en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aún se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne, todo ser humano mirará la gloria de Dios, mirará la manifestación de gloria y poder de Dios en mi vida, porque tú, Señor, pondrás a hablar a aquellos aún que han hecho la guerra, aquellos que no creían en mí, aquellos que de pronto decían: este que va a estudiar, este que va a montar este negocio, este no tiene la capacidad de liderar. Mentira del diablo. Que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret y enmudezca aquellas bocas, y más bien que se sienten a ver cómo Dios te lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, porque lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha depositado en ti es algo grande, y no es por asignación ni por determinación de hombre, sino que fue asignado de Él para ti, para que tú lo puedas ejercer en este plano terrenal, así como lo dice en Efesios capítulo 1, porque en el momento que Dios te escogió, te dotó de toda sabiduría, de toda inteligencia, de todo conocimiento, y te equipó para que pudieras trascender en lo sobrenatural, y que pudieras vivir una vida plena en Él. Santo, aleluya. En este tiempo me emociono cuando hablo de la palabra de Dios, me emociono porque soy testiga de la grandeza del Señor. Yo soy una testiga de la grandeza del Señor, y puedo decir con toda la boca, mejor dicho, llena, abierta: Jehová es Dios de poder, Dios de justicia, Dios grande y poderoso, Dios incomparable. Y yo puedo decirte que Él hace las cosas de la mejor manera, aún mayor, sobreabundante, que nosotros podamos imaginar, que nosotros podamos esperar. Entonces yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaro que hoy comienzas a vivir en la sobrenaturalidad de Dios, y comienzas a caminar con esa palabra, y te llenas de la fe desbordante en Cristo Jesús, y que cada día comienzas a ver las maravillas de Dios. Cada día tú vas a retar tu fe, cada día tú vas a retar aquellas cosas que Dios ha dicho, y cada día vas a determinarte a decir: Dios me dijo esto y yo lo voy a esperar, porque no camino con la convicción del hombre, no camino según la naturaleza humana, ni mucho menos con el raciocinio humano. Yo camino con la convicción de Cristo, en la sobrenaturalidad de Dios. Señor, gracias por tu palabra, bendito Dios, la he dado conforme, bendito Dios, a tu voluntad. Te pido, Señor Jesús, que nos ayude, bendito Padre, a permanecer y a esperar en ti, Señor, a no desesperarnos, bendito Dios, ni mucho menos aceptar de una pizca de duda, en el nombre de Jesús. Nos determinamos a creer en ti, nos determinamos, bendito Dios, a confiar solamente en ti, a mirarte a ti, a ver las cosas como si ya lo fueran, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por aquellas bendiciones, aquellas respuestas que tú has determinado, Señor, en nuestras vidas, que vendrán, que ya están llegando, porque así como lo dice, Señor, en Deuteronomio 28, que las bendiciones nos perseguirán y nos alcanzarán. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú, Señor, traerás, bendito Dios, sanidad. Tú eres quien da medicina, tú eres quien da una vida de restitución, tú eres quien liberta, bendito Dios, a tus hijos de toda opresión, de
todo miedo, de todo engaño, de todo espíritu inmundo que quiera, bendito Dios, acorralarlos. Señor, gracias porque tú los libertas de toda brujería, de toda hechicería, de toda parería, de todo zángano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú, bendito Dios, les rodea con tu manto de poder. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos todo el honor y toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo devocional. Y recuerda que hoy tu tarea es desafiar tu fe y creer en lo imposible. Caminar como viendo al invisible y dar pasos de fe hacia lo sobrenaturalidad, hacia la vida, a una vida de sobrenaturalidad en Dios, a una vida en sobrenatural de Dios. Bueno, Dios te bendiga grandemente. Ya la lengua mejor ya me está pegando. Bueno, bendiciones. Chao.